Ahora estamos listos para considerar un circuito con un solo bucle que tiene los tres elementos de circuito junto con una fuente de FEM que varía con el tiempo. La corriente que varía con el tiempo en el circuito simple RLC puede describirse por un fasor de M de IM. Esta se proyecta en el eje vertical, representa la corriente I con función del tiempo t, donde el ángulo del fasor está dado por Wt menos diferente de cero, de modo que I es igual a IM seno de Wt menos diferencia de cero. La caída de potencial total a través de todos los componentes B está dado por esta misma. Por cierto, la pasada que dije de I es esta. No me había dado cuenta que la escribí. Esta es la pasada de I, de la corriente. Y esta es la de la que estamos dando ahora. La caída de potencial total a través de todos los componentes B está dada por esta ecuación. Ahora, la suma vectorial de BL más BC y BR debe ser igual a BM. Por lo tanto, podemos escribir que B al cuadrado es igual a B al cuadrado de DR más BL menos BC al cuadrado. Si tomamos la amplitud de la corriente en sus tres componentes IM, ya que están en serie, BM pasa a ser esto. Ahora, si tomamos la amplitud de la corriente en sus... lo siento, solo repetí. Olviden eso. Podemos despejar la amplitud de la corriente en este circuito, haciéndola que IM es igual a BM dividido sobre R2 más XL menos XC al cuadrado. Ahora, el denominador del término en el miembro derecho se denomina impedancia Z, lo cual da como resultado una operación así. Esta es la Z. En su capacitancia XC y la resistencia inductiva, si utilizamos la capacitancia XC y la resistencia inductiva XL, la operación va a cambiar a esta. La impedancia del circuito tiene la unidad de ohms y justo la resistencia en un circuito CD. Podemos escribir, ya sabiendo los ohms que tiene ohms, podemos escribir esta, expresando la constante de la fase como esta. Diferente 0 igual a arco tangente de BL menos BR sobre BR mayor. Entonces, una vez que sabemos esto, puesto que LB es igual a XLIM y también es igual a BC igual a XCLM igual a I, BR es igual a RIM, por lo tanto, esta ecuación va a cambiar a esto. Bueno, va a permanecer casi como igual, nada más que le quitamos las B's. Porque las B's van a ser igual como a X. La corriente en el circuito RLC puede escribirse ahora como I es igual a IM de seno de WT menos diferente, donde IM es la magnitud del factor IM con vector. El voltaje a través de todos los componentes en el circuito está dado por la fuente de FEM, que varía con el tiempo, dando como resultado una FEM con variación temporal. Se observa que la corriente máxima ocurre cuando WL es igual a I sobre WL igual a 0. Ahora, ¿qué corresponde a que la diferencia de 0 es igual a 0? Y bueno, no, el círculo con la cruz es igual a 0 y XL es igual a XC. La frecuencia angular de W a la que ocurre la corriente máxima se denomina frecuencia angular de correspondencia, que es igual a WO, que es igual 1 sobre raíz de LC.
Pasamos a un subtema que en este se llama filtro de frecuencia. El filtro de frecuencia tiene que ver con esto porque en la FEM, en el filtro y la FEM que sale de los filtros es igual a el voltaje de salida igual al voltaje de entrada, que es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Si, así la razón de FEM se puede escribir como esto. ¿Cómo es? Puede escribir, así se puede escribir la FEM con el voltaje de salida. Ahora, para la versión de RL del filtro de paso bajo Z de entrada y Z de salida se escribe más o menos así. Parece lo mismo, pero realmente tiene como ligeros cambios. Tiene una R más aquí. Aquí una R de más. ¿Pueden ver? Okay. Esta es una R más. La frecuencia de puntos de interrupción W entre la respuesta a la baja y alta frecuencia es la frecuencia a la cual la razón de B salida y B entrada es igual a 1 medio de raíz de 2, que esto sería igual a 0.77. Esta frecuencia para la versión RC tendremos esto. Si utilizamos esta, nos dará esto en la frecuencia. A partir de lo cual podemos despejar la frecuencia del punto de intercepción. Y nos dará esto. Podemos el punto de intercepción. Y entonces la versión de RC, de RL del filtro de paso bajo la frecuencia del punto de interrupción se obtiene de W R sobre L. Entonces la razón de FEM de la salida y de la FEM de la entrada sería esto. Ahora la versión RL del filtro del paso alto sería esto. Ahora, para esta combinación de resistencias y capacitancia, la frecuencia del punto de intercepción sería esta. W. Sí. Y con eso terminaríamos el tema 5. Ahora pasaríamos al tema 6, que sería la energía potencial. Cuando un circuito de RLC está en operación, algo de la energía del circuito se almacena en el campo eléctrico del capacitor. Algo de la energía se almacena también en el campo magnético del inductor. Parece lo mismo, pero uno es eléctrico y otro es magnético. No estoy repitiendo lo mismo. Y algo de energía se disipa en forma de calor en el resistor. Para esto podremos usar un ejemplo que se llama resistor de radio AM. Entonces la frecuencia angular de la resistencia para este circuito sería esta, con este resultado. Estos son dos 6, ¿no? Y este también es un 6, es un 10 por 10 a la 6. Sí, no soy muy bueno dibujando. Que corresponde a una frecuencia de resonancia de... Corresponde... Ahí está. Esta es la frecuencia de resonancia. Ahora, el factor de calidad para este circuito sería Q. Ahora, un método para determinar el factor de calidad aproximado para el circuito RLC en serie consiste en usar la fórmula de Q. Ahora, si tenemos el delta de F, que es igual a 2.9 Hz, lo cual de un factor de calidad nos daría esto. O sea, si tenemos esta, que sería esto, nos daría esto. Y entonces esto sería lo que queremos obtener, que es un factor de calidad, que es el factor de calidad total de un circuito de la recepción de un radio AM. Sí, o sea, el radio AM utiliza frecuencias parecidas a las que estamos estudiando y este sería el factor de calidad, o más o menos cómo se mueve la recepción de la radio, ¿no? Con esta frecuencia de error se mueve, o sea, factor de calidad, o sea, que tan bueno es, no tiene más errores más que de 3.
Ok. Entonces pasaríamos al tema 7, que serían los transformadores. Todos hemos escuchado, ¿no? Los que están ahí en la calle, postes de luz, transformadores, ¿no? Entonces en un circuito CA que solo tiene un resistor, la constante de fase es 0. Así que podemos expresar la potencia como esto. Esta es una B, no es una I, es una B. ¿Sí? Okay. Si la potencia se transmite en 350 kb, la corriente en la línea de potencia sería esto. Ahora, la resistencia total de la línea de potencia es de 50 ohms. La potencia perdida en las líneas de transmisión es esta, que es igual a 100 MW. La bobina primaria con NP vueltas está conectada a una fuente de FEM descrita por... Esta ya la habíamos visto antes, es como parecida a la primera que vimos de FEM. Como se describe en la ley de inducción de Faraday, B de FEM va a ser así. Esta es una N y esta es una B. Dividida sobre la derivada sobre el tiempo, ¿no? Sobre la derivada del tiempo. Al redondear entre las dos ecuaciones, nos darán esto. Esto ya es redondeado. Ahora, la conservación de energía que requiere que la potencia sea mínima, la potencia mínima sea suministrada a la bobina primaria, sea transferida a la bobina secundaria, de modo que podemos escribir, o sea, pasa como por las dos bobinas, primero es transferida por la primaria y después es transferida a la secundaria. Una vez que pasa por las dos bobinas, vamos a obtener esto. Si después expresamos la corriente en el circuito secundario como esto, así se expresa la corriente en el circuito secundario. Entonces, una vez que la expresamos así, puesto que BSI, esto, BS, que es I a S por R, en el circuito secundario, eso nos daría esta, P, IP. Ahora, la resistencia efectiva del circuito primario puede expresarse en términos de IBP, IPRP, de modo que la resistencia efectiva sería esta. Esta sería la resistencia efectiva completa que queremos obtener de lo que empezamos. Y este sería el resultado de todo lo que empezamos para sacar el circuito de los transformadores, y así obtendríamos la resistencia efectiva de un transformador. Esta, a diferencia de la otra, te da ecuacional porque la empezamos ecuacional. La otra la empezamos con números, pero esta es ecuacional. Los números nada más se cambiarían y podrías hacer las ecuaciones tal como están aquí. Ahora entraríamos al último tema, que es rectificadores, ¿no? Entonces, muchos dispositivos electrónicos, este es puro teórico, no voy a hacer uso de los... Entonces, muchos dispositivos electrónicos requieren corriente directa en lugar de alterna, ¿sí? O sea, porque no le puedes... son los aparatos que le pones el enchufe, constantemente tienen que estar obteniendo corriente directa, ¿no? La alterna es poco usada. Creo que la alterna es la que utilizan los coches, no estoy muy seguro. Creo que sí. No obstante, muchas fuentes comunes de potencia eléctrica son suministradas de corriente alterna. Sí, o sea, no muchos aparatos lo utilizan, pero muchas sí se suministran de manera alterna. No sé por qué. En consecuencia, esta corriente debe convertirse en corriente alterna en corriente directa. Sí, o sea, la manera de obtener corriente es de manera alterna, pero los aparatos no utilizan alterna, utilizan directa. Entonces, si la mayoría es alterna, lo que tenemos que hacer es cambiar la alterna a directa, ¿no? Entonces, la mayor parte de los rectificadores son los que cambian la corriente, usan componentes electrónicos que utilizan diodos. Un diodo se diseña para permitir el flujo de corriente en una dirección, pero no en la otra. O sea, nada más los guían en una sola dirección. No pueden irse a otra dirección, nada más solo en una. El símbolo del diodo es
Es más o menos como una flechita. Déjenme, se los voy a dibujar. Ya he comentado que no soy buen dibujante, pero se lo voy a dibujar. Algo así. Este es el símbolo del diodo. Ahora, la dirección de la punta de la flecha significa una dirección en la que el diodo conduce la corriente. Así es como te das cuenta hacia dónde está conduciendo la corriente. El rectificador de media onda permite que toda la corriente fluya en una dirección, solo en una. Se usa el tipo de circuito de voltaje alterna entre positivo y negativo. Ese sería el rectificador de media onda. Hay otro rectificador que sería el rectificador de onda completa, pero este funciona de otra manera. En este, toda la corriente en el resistor fluye en una dirección. Este tipo de circuito es la onda así. Este es la onda que se ve para un rectificador de onda media. Solo fluye en una dirección. Ahora, para el de onda media sería este, que permite que toda la corriente fluya en una dirección, pero utiliza un circuito de voltaje alterno positivo y negativo. En la corriente completa no utiliza positivo o negativo, simplemente se queda en el positivo. En corriente media utiliza alternando entre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Así es como funcionan estos rectificadores que utilizan diodos que mandan la corriente en una sola dirección. Para así poder cambiar la corriente de corriente alterna a corriente directa. Porque el diodo nada más los manda en una dirección. Eso sería correcta, ¿no? O sea, sería corriente directa, porque lo envía a una sola dirección el diodo. En cambio, sin el diodo, la corriente iría alternamente. Le pones el diodo lo manda en una sola dirección, lo que vuelve la corriente directa. Pero el diodo se maneja de dos maneras, dependiendo del rectificador. De media onda, con ondas positivas y negativas, o de onda completa, de puras ondas positivas. Entonces, ese fue lo último del tema 30. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.